Esta segunda temporada empieza en el gremio de aventureros, donde vemos que se encuentra a reventar de novatos. Aquí también vemos a nuestra sacerdotisa y a la elfa. La sacerdotisa le está diciendo a la elfa que ya lleva más de un año como aventurera y que pronto le darán un ascenso. Al momento llega el Goblin Slayer, que le dice a su grupo que harán lo de siempre, o sea, cazar goblins, por lo que el prota se acerca a la recepcionista y le pide las misiones que tengan de estas criaturas. Pero como es verano, los novatos tomaron muchas de estas. Al prota le preocupa, así que le dice a la recepcionista que también tomará esas para ir a ayudar a los novatos, no sin antes comprar muchas pociones de todo tipo. Esto llama la atención de una de las novatas que están allí, así que el hombre lagarto le explica que las pociones deben ser marcadas para no confundirlas en plena batalla. El prota también le da el consejo de que debería empezar a cazar ratas, ya que los goblins no son buena opción para los novatos. Terminan todo y proceden a hacer la misión, pero en el camino un novato muy apurado y malhumorado se tropieza con ellos y ni se disculpa. Tras esto y luego de haber terminado todas las misiones, el grupo regresa al gremio muy cansado. El prota le dice que se vayan a descansar, que él entregará el informe de las misiones. Ya en el gremio, el prota se encuentra con el chico que tropezó con ellos en la mañana, y al parecer este novato también quiere cazar duendes, pero el prota le dice que desista de su misión, ya que para un novato es muy peligroso. Tras esto, el prota se da cuenta que el chico no tiene dónde dormir, por lo que lo invita a quedarse en su granero. Llegan al granero, pero el tío no está de acuerdo con esta decisión, pero el prota lo convence diciéndole que él lo vigilará toda la noche. Al día siguiente, ya en el gremio, el prota le vuelve a insistir al chico que debería ir a cazar ratas. Por otro lado, vemos que a la sacerdotisa le rechazaron el aumento de rango, porque dicen que al estar con un grupo de aventureros rango plata, ella no está aportando mucho. Al oír esto, la elfa le dice que debería ser la tutora de un novato, ya que esto le daría puntos para su ascenso. Todos están de acuerdo con esta decisión, pero la conversación es escuchada por una de las aventureras veteranas, que le dice al joven novato que si tanto es su deseo de cazar goblins, puede hacerlo, pero la sacerdotisa tendrá que ser la líder del grupo. Dicho esto, vemos que todo el grupo se une. Luego de tomar una misión para cazar duendes, les toca recopilar algo de información de la persona que solicitó el encargo. Este hombre les comenta que han aparecido goblins en su lugar de trabajo, que le están robando las herramientas. Aparte, les dice que ya un grupo de aventureros habían ido a cazar a los goblins, pero que nunca volvieron. El hombre también le da un mapa para que puedan guiarse. Luego de recibir toda la información, el grupo parte hacia el lugar indicado por el mapa. La sacerdotisa crea un plan perfecto con el que van avanzando poco a poco, pero el novato se encuentra impaciente ya que dice que están avanzando muy lento, porque según él, los goblins son los enemigos más fáciles de acabar. Para completar, al escuchar un grito, el novato sale corriendo solo para rescatar a la chica, pero lo que se encuentra es una horripilante escena. Gracias a su magia logra acabar con el goblin que estaba torturando a la chica, pero resulta ser que cayó en una trampa, ya que en esa sala se encontraba el nido de los goblins. Para su fortuna es rescatado por el grupo que acaban con muchos de los goblins. El prota toma el liderazgo del grupo y les dice que huyan con la chica que lograron rescatar. Para mala suerte del grupo son arrinconados en un callejón sin salida por un troll, pero con la ayuda de varios hechizos, el prota y el hombre lagarto logran acabar con el troll y con todos los goblins sin ningún problema. Gracias a esta experiencia, el novato se da cuenta que los goblins son más peligrosos de lo que él pensaba. Al acabar la misión, vemos que todos se encuentran celebrando, a excepción del novato que se encuentra enojado. Dejando esto de lado, vemos que la aventurera que rescataron logró sobrevivir, pero el novato dice que eso no es nada, ya que le sucederá lo mismo que le pasó a su hermana, que fue acabada por los goblins. Al decir esto, la sacerdotisa se da cuenta de que la hermana del novato era la maga que estuvo en su primer grupo. Luego de esto, el novato cae desmayado por el alcohol. Vemos que el prota deja la mesa y se va a un callejón a llorar, porque se sintió representado por el novato. Al pasar los días, vemos que los aventureros veteranos se encuentran entrenando a los novatos. Hasta el Goblin Slayer se encuentra enseñándoles cómo crear armas improvisadas que no necesitan mucha preparación. Luego de esto, llega la recepcionista del gremio preguntando sobre el avance de los novatos, pero el prota no sabe qué decirle. También vemos que llega la amiga del prota junto a la sacerdotisa llevándole comida a todos los novatos. Al mismo tiempo, uno de los veteranos invita al prota a beber en la noche. Este le pregunta a su amiga y acepta ir. En el anochecer, vemos al protagonista llegar a la taberna a beber con los otros veteranos. Ya en la taberna vemos que los chicos empiezan a tomar y cada uno brinda por algo diferente. Al salir de la taberna, uno de los veteranos empieza a hablar del harem del prota y le dice que deje algo para ellos, ya que tiene a la elfa, a la granjera y a la sacerdotisa, pero el prota le dice que nada va a cambiar hasta que acabe con todos los goblins. Al día siguiente vemos que siguen con el entrenamiento de los novatos. Primero vemos que el enano le está enseñando a manejar mejor sus poderes al mago. Luego vemos que la sacerdotisa le pregunta a la novata con la que se topó el primer día si quiere hacer grupo con ella para ir a hacer alguna misión. Esta acepta, pero primero tendrán que ir a buscar más gente para hacer un grupo más grande. Dejando esto de lado, vemos que los goblins empezaron a atacar la construcción cerca del campo de entrenamiento. El prota se da cuenta y se adelanta a acabar con todos los goblins que puede. También le ordena a los novatos de cómo defenderse. Luego de esto, el prota se encuentra con los otros veteranos y con los de su grupo que han defendido muy bien a los aventureros novatos. La elfa se ofrece para ir a avisarle a los otros aventureros sobre el ataque de los goblins, mientras los que quedan arman un plan para acabar con estos. Pero en ese momento la sacerdotisa se da cuenta que ellos no son el objetivo del ataque, ya que los goblins son unos cobardes. Lo más seguro es que quieran atacar a los novatos que habían partido hace poco a su casa, por lo que se ofrece a ir para poder ayudarlos. Todos aceptan. El resto de veteranos bajan a los túneles que los goblins habían excavado
excavado. Estos se enfrentan y acaban con el Goblin líder, pero esto no es suficiente, por lo que el prota crea un plan. Yéndonos con los novatos, vemos que estos están siendo reducidos por los Goblins, que se burlan de ellos ya que no pueden ni defenderse. Pero en ese momento llega la sacerdotisa con un grupo de aventureros un poco más experimentados. En este grupo se encuentra el mago pelirrojo que aturde a los Goblins con un hechizo amplificador y su voz, por lo que da tiempo para que los aventureros logren escapar. Volviendo con los veteranos, vemos que el plan del prota era inundar los túneles para luego congelar el agua con un hechizo, haciendo que sea más fácil conseguir el nido desde el exterior. Días después, vemos que gracias al rescate de los novatos, la sacerdotisa por fin es ascendida de rango. También vemos que el novato pelirrojo se despide del prota y le dice que no será como él, por lo que ahora perseguirá su sueño de ser un cazador de dragones. El prota se alegra mucho por el chico y se despide. Al pasar los días, todos los aventureros reciben correo, incluyendo a la elfa, que recibe una carta en donde le avisan que la boda de su hermana y su primo se celebrará pronto, por lo que ella y todo su grupo están invitados. La sacerdotisa va a hablar en la recepción para que pongan a alguien más a cargo de las misiones de duendes mientras el prota no está. Aquí la elfa también invita a la recepcionista a la boda de su hermana. Dejando esto de lado, el prota primero debe acabar con sus trabajos pendientes, que es acabar con unos nidos de goblins. Uno de los nidos resultó estar debajo de una iglesia, por lo que muchas monjas fueron atacadas, pero gracias a nuestros protas, otras tantas fueron salvadas. Aquí vemos el nuevo hechizo de la sacerdotisa, que resulta ser una curación grupal. También vemos que el enano consigue unas runas que le servirán en sus investigaciones. Al acabar las misiones, el prota regresa a la granja e invita a su amiga a la boda de la hermana de la elfa. Días después, vemos que todos los del grupo parten a la boda, pero primero pasan por la ciudad del agua para entregar las runas que consiguieron. Ya en la ciudad, los chicos se quedan a acomodar todo y las chicas se van a comprar ropa y regalos para la boda. El prota aprovecha la oportunidad para hablar con la doncella de la espada y le lleva las runas. Esta quiere que el prota se quede más tiempo con ella, pero el prota le dice que tiene prisa, por lo que se va. Al día siguiente, el grupo se va de la ciudad por el río. Ya en el camino a la ciudad de los elfos son atacados por goblins, pero los protas logran defenderse utilizando las habilidades de todos y logran escapar gracias a un nuevo espíritu del enano y al nuevo hechizo de la sacerdotisa. Luego de un rato, logran llegar a un lugar en donde montan un campamento. Aquí los chicos se divierten un poco y pasan el día. Al día siguiente, el primo de la elfa los consigue y primero piensa que son unos invasores, pero al ver a su prima se da cuenta que son los amigos de los que ella les había hablado. El primo los guía hasta la ciudad de los elfos y todos quedan impresionados por la belleza de esto. Luego de desempacar, la elfa y el prota son visitados por la hermana de esta, que le agradece por haber cuidado a su hermanita durante todos sus viajes. Aquí también vemos que se encuentra la elfa que rescataron hace un año y el prota le dice que asesinó a todos los goblins que le hicieron daño. Dejando eso de lado, vemos que la hermana de la elfa le dice a esta que deje de ser aventurera, ya que no debería arriesgar su vida de esa manera. Pero la elfa le dice que solo se tiene una vida, así que la va a vivir como ella desee. En ese momento la ciudad es atacada por una gran criatura. Esta criatura es llamada como Mokele Mubembe, o el que detiene las aguas. Los protas crean un plan para devolverlo al bosque, ya que no pueden matarlo porque es sagrado para los elfos. El prota se da cuenta que la criatura está siendo controlada por un goblin, por lo que primero lo eliminan. Luego es espantado por el hombre lagarto. El enano lo adormece y el prota lo derrumba con unas cuerdas. Así logran salvar a la ciudad. En la noche, la hermana de la elfa vuelve a hablar con esta y le dice que la vida de los humanos es corta, por lo que es mejor que deje el grupo. Pero la elfa le dice que no le importa, que quiere vivir aventuras con ellos hasta que fallezcan. En otro lado se encuentran los chicos bebiendo con el primo de la elfa, ya que están celebrando su despedida de soltero, y a la vez andan haciendo un plan para atacar el nido de goblins que se encuentra cerca de la ciudad. Al día siguiente vemos que el grupo va río arriba para llegar al nido de los goblins. Aquí encuentran una especie de presa abandonada, en donde se dan cuenta que los goblins estaban contaminando el río con la sangre de los elfos abatidos. Esto hace que la elfa se sienta asqueada y quiera acabar con los goblins lo más rápido posible, pero primero deben descansar, ya que se les hizo tarde. Así que buscan un lugar seguro para montar un pequeño campamento. Ya en el campamento vemos que la elfa se acerca demasiado al prota y nos dan a entender que esta siente algo por él. Al despertar, el grupo sigue avanzando en la presa y encuentran un ascensor que los lleva hasta el techo de la estructura. Ya en el techo descubren que aquí estaban concentrados todos los goblins junto a su líder, el cual era un chamán goblin. Los aventureros van ganando la pelea, tanta es la ventaja que la elfa puede herir al chamán con una flecha, pero este en forma de venganza utiliza su magia para conjurar una espesa nube de humo que ahoga a los protas. La sacerdotisa es la única que puede moverse, y esta utiliza el nuevo milagro que le dieron para purificar la sangre del chamán. Esta, al darse cuenta de lo que hizo, se siente mal, pues piensa que utilizó las bendiciones que le otorgaron para algo maligno. Pero todos estos pensamientos se desvanecen cuando el Goblin Slayer le dice que lo hizo bien, ya que gracias a ese milagro sus amigos pudieron salvarse. El grupo se recupera y se lanza desde lo alto de la presa, ya que su plan era inundar todo para que los goblins se ahogaran, y se salvan de la caída gracias a un hechizo del enano. El grupo termina su misión y regresan a la ciudad de los elfos, ya que allí tenían una boda que los estaba esperando. En la boda vemos que todos disfrutan y hasta nos muestran que la hermana de la elfa va a
amenazar el regalo, lo cual es una tradición en donde la esposa lanza su corona de flores entre todas las mujeres, y quien la atrape será la próxima en casarse, pero obviamente no nos muestran esto. Días después, vemos que el grupo se encuentra en un barco enfrentando una gran serpiente marina. Cuando logran derribarla, nos muestran que el grupo aceptó esta misión porque le habían dicho que se trataba de goblins marinos, pero al final solo eran branquiales, una especie marina inteligente. Al acabar con la misión, el grupo regresa al gremio de aventureros, y el prota le reclama a la recepcionista porque la misión no se trataba de goblins. Pasados unos días, vemos que la doncella de la espada llega al pueblo a pedirle ayuda al grupo para que la escolten en su viaje a la capital imperial, ya que el camino estaba repleto de goblins. El grupo acepta, así que empiezan con el viaje, no sin antes que el prota le avise a su amiga de que iba a ausentarse unos días. Esa misma noche, el carruaje es atacado por goblins, pero el ataque no resulta ser grave gracias a que nuestros protas acaban rápido con ellos. Al día siguiente logran llegar a la capital y pasan sin ningún problema gracias a que eran los escoltas de la doncella. Ya en la ciudad, la doncella invita al grupo a quedarse en el templo, pero primero se dividen en dos grupos. Los chicos van a comer algo y las chicas van a un lugar donde quería ir la sacerdotisa. Ya en la taberna, los chicos hablan sobre las preocupaciones del prota, que cree que ha dejado de tomar en serio su trabajo, ya que ha estado disfrutando de las misiones y viajes con el grupo. Pero el enano y el hombre lagarto les dicen que no debería preocuparse tanto por eso, ya que la vida es una sola y hay que disfrutarla. En otra escena nos muestran que el lugar a donde quería ir la sacerdotisa era la tumba de la maga de su primer grupo, en donde le cuenta que conoció a su hermano y que hasta se volvió su tutora. Luego de eso, las chicas se dirigen a tomarse un baño, en donde la sacerdotisa conoce a una chica misteriosa que le empieza a preguntar cómo es la vida de una aventurera. La sacerdotisa le cuenta y la chica se va muy deprisa. Al momento de salir de los baños, la sacerdotisa se da cuenta que le han robado su ropa, y esta se siente muy mal, pues también se llevaron la cota de malla que ella tanto aprecia. Al día siguiente nos muestran la reunión de los grandes mandatarios junto al monarca. En esta reunión nos dan a entender que criaturas desconocidas están atacando al imperio, pero en medio de la reunión una de las sirvientas interrumpe, diciendo que la princesa ha sido secuestrada por los goblins. Esta princesa resulta ser la que le robó la vestimenta a la sacerdotisa, para así pasar como aventurera y salir de la capital. Pero en medio del viaje, el carruaje donde iba fue atacado por los goblins y se la llevaron, y como siempre es el grupo de protas que se ofrecen para ir a salvarla. El grupo se dirige a salvar a la princesa, montados en caballos que el imperio les proporcionó, pero antes de que partan, la doncella de la espada les dice que no deben pasar del cuarto piso de la mazmorra, ya que allí los monstruos son muy fuertes, y le da unos mapas para que se puedan guiar. Ya en dirección a la mazmorra, el grupo pasa por el lugar donde secuestraron a la princesa para recuperar el báculo de la sacerdotisa. Llegados a la mazmorra, el grupo es atacado por goblins y wargos, que logran acabar gracias a un pergamino que tenía el prota. Siguen avanzando hasta que llegan a una sala donde son asolados por la oscuridad. En esa sala encuentran un elevador que los lleva a la parte más baja del lugar, en donde encuentran un goblin sacerdote que está tratando de sacrificar a la princesa para invocar a un dios oscuro, pero el grupo logra acabar con todos los goblins que protegían al sacerdote, y la sacerdotisa utiliza su milagro de purificación para acabar con la magia del sacerdote goblin, para que así el prota pueda acercarse y acabar con él. El grupo logra rescatar a la princesa, pero con el último suspiro de vida, el sacerdote goblin se sacrifica para invocar una mano demoníaca gigante que ataca al grupo con hechizos de hielo. La mano demoníaca es mucho más poderosa que el grupo completo, tanto que un ataque casi noquea al prota, pero como siempre el prota se ingenia un plan para acabar con esta, encerrándola en el ducto del ascensor, y junto a la barrera protectora de la sacerdotisa, la aplastan con la fuerza del ascensor. Posteriormente, el grupo se dirige a la salida de la mazmorra, pero justo allí son emboscados por una gran cantidad de goblins. El grupo pierde la esperanza y creen que han llegado a su final, pero la gran doncella de la espada llega al rescate y con un solo ataque logra acabar con la mayoría de los goblins. Ella llega acompañada de una gran cantidad de aventureros que terminan el trabajo. Dejando eso de lado, nos muestran a los traidores que estaban detrás de todo lo que había sucedido. Los traidores creen que su plan está funcionando, pero justo en ese momento llega un aventurero al cual llaman Caballero de Diamante a acabar con estos. En otra escena vemos a la elfa y a la sacerdotisa hablando con la recepcionista del gremio. Estas le están contando la última aventura que vivieron, y en la última escena de esta temporada nos muestran al prota reafirmando su destino de acabar con todos los goblins del mundo, ya que él es el Goblin Slayer. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si el video te gustó, puedes dejarme un like y suscribirte al canal. Activa la campanita y deja un comentario con tu parte favorita del anime. Esto ayudará a que el algoritmo de YouTube me trate mejor. En la descripción se encuentran mis redes sociales, en donde también estaré compartiendo contenido. Por cierto, si quieres que resuma algún anime en específico, puedes dejar su nombre en los comentarios. Eso fue todo por este video. Se despide de ustedes Younger. Hasta una próxima ocasión.